Ok, perfecto. Entonces, nuevamente, gracias al Apgeo y toda la organización del Apgeo por invitarme. Es un honor abrir este ciclo de conferencias y también es muy bueno. No he conversado, creo, con Luis desde conversábamos en los tiempos de la uni y después quizás no tanto. Es muy bonito ver que estás liderando ahora el Apgeo, Luis, y gracias nuevamente. Entonces, bueno, vayamos al tema de hoy día. Voy a estar hablando digamos, de la evaluación de la manifestación de la ecuación basado en conceptos de estado. Este trabajo es financiado por el centro TaiLench, que Luis mencionaba en la introducción, y también por Georgia Tech, que es donde laboro. Eh, ok, entonces movámonos un poco al contenido de la charla. Primero voy a hablar de la motivación y el contexto de lo que voy a estar presentando. Describiré de forma general los métodos tradicionales para evaluar la ecuación cíclica y en particular la manifestación. Y después hablaré de métodos, digamos, mecanísticos, que son los que estamos tratando de, digamos, promover, y explicaré las razones del por qué. Y finalmente les contaré un poco acerca de la aplicación de estas metodologías a un caso histórico que fue documentado después del terremoto de Loma Prieta en California. Entonces, vayamos a la charla. Primero que nada, en términos de la motivación, filosóficamente, cuando empezamos a pensar en esto, el primer aspecto es que hay procedimientos para evaluación de la licuación que están enfocados en la parte estática y en la parte cíclica. Entonces, cuando pues estábamos conversando de esto en un inicio con quien fuera mi estudiante doctoral en ese momento, que es también peruano, Luis Vergaray, pues uno de los puntos en particular es, oye, los procedimientos para evaluar licuación estática son distintos a los procedimientos para evaluar licuación cíclica. Los procedimientos para evaluar la ecuación estática son ciertamente motivados más por enfoques mecanísticos, mientras que aquellos para evaluación cíclica son ciertamente motivados más por aspectos empíricos y de casos históricos. Y no hay nada, digamos, negativo en todo eso, solo estoy resaltando las filosofías distintas, ¿no? Entonces, una de las cosas, digamos, en términos de motivación, es cómo es que tratamos de reconciliar esas dos filosofías aparentemente no completamente consistentes, ¿no? El segundo punto es que cuando empezamos a hablar de casos históricos, la mayoría de cantidad de casos históricos que se han usado para formular los procedimientos de evaluación de la ecuación han sido formulados en base a arenas o arenas con cierta cantidad de contenido de fibras. Ahora, cuando nos vamos a materiales que son, digamos, a veces denominados como intermedio, en cierta medida pueden pensar acerca de ellos con materiales que tienen una mayor cantidad de contenido de finos. Ciertamente los casos históricos son limitados, como les voy a mostrar en el siguiente slide. Entonces, en ese contexto, hay incertidumbres en términos de aplicar los procedimientos tradicionales que han sido desarrollados para suelos naturales, en la mayoría de casos arenas o arenas limosas, a otros tipos de suelo, incluso naturales, que puedan ser suelos intermedios más finos, o, digamos, por ejemplo, dentro de la industria minera, digamos, a los relaves, que son usados mucho, ¿no? El relave es solamente un ejemplo y aplicaría en general a una gama de materiales. Entonces, ese es un poco el reto y acá, digamos, simplemente el slide de abajo les está mostrando en qué tipos de materiales, digamos, los procedimientos tradicionales no han sido
evaluados de forma rigurosa, ¿no? Estamos hablando de materiales, estos son, por ejemplo, relaves, y pueden ver acá que los materiales tipo relave generalmente tienen un contenido de pinos mayor a 30%. Son bastante, digamos, angulosos comparados con suelos naturales. Y pues acá pueden ver también el proceso de depositación que tienen, por ejemplo, no es ciertamente el de suelos naturales que están, digamos, que tienen un tiempo geológico mayor, ¿no? Entonces, ahí tenemos ciertas motivaciones. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del enfoque tradicional para evaluar licuación, ciertamente se define una demanda, que esta es básicamente la caracterización de la demanda del sismo, y se usa un coeficiente que en inglés se le conoce como el Cyclic Stress Ratio, que es el CSR, que simplemente se define en función del PGA, y estos son los esfuerzos totales, y estos son los esfuerzos efectivos, y este factor RD simplemente es un factor para incorporar la flexibilidad digamos, del terreno. Entonces, esta demanda, que es el CCR, se combina con cuadros de licuación, de desencadenamiento de licuación, y estos cuadros lo que tienen generalmente es en el eje Y, tienen la demanda, el CSR, que acabo de mencionar, y en el eje X tienen, digamos, la resistencia. En este caso estoy mostrando un ejemplo con la resistencia normalizada de punta del CPT, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cuadros son aquellos propuestos por Boulanger e Idris. Y básicamente la idea es que si es que un punto, digamos, por ejemplo, un punto rojo, tiene una demanda que es mayor a la resistencia, pues ese punto será categorizado como un punto que sufre licuación. Y lo contrario también aplicará con los puntos, digamos, blancos aquí, donde la demanda es mayor a perdón, la resistencia es mayor a la demanda, y por lo tanto este punto será caracterizado como un punto que no tiene licuación, ¿no? Esta caracterización es, digamos, en términos de los procedimientos tradicionales, es básicamente empírica. Cada uno de estos puntos han sido colectados después de terremotos recientes por expertos que generalmente han basado esta clasificación en la manifestación de la licuación. Ese es un punto importante porque el hecho que, digamos, no haya manifestación de licuación no necesariamente implica que no haya habido licuación, ¿no? Entonces, en ese contexto se define un factor de seguridad, que es básicamente el CRR, o la resistencia, que es el eje X, dividido por la demanda, que es el eje Y, y luego ese factor de seguridad se combina con índices de severidad de la ecuación. Y hay varias opciones, como el LPI o el LPI y el LSEN, que por ejemplo el LSEN fue definido en base a los terremotos de Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el enfoque tradicional, y la idea es que si estos, digamos, índices son altos, pues el potencial de manifestación de la ecuación es alto. Ahora, algunos retos de este procedimiento es que ha sido básicamente entrenado o ha sido derivado usando data de arenas o de suelos arenosos limosos, como les estaba mencionando hace un momento. Entonces, aquí en estas gráficas inferiores, ustedes ven un poco digamos, la data que ha sido usada para la definición de esos casos históricos. Por ejemplo, este gráfico de la izquierda muestra el eje X, que son los contenidos de finos, muestra el eje Y, es la profundidad digamos, de la zona crítica, de la zona que contribuye más a la licuación, a la manifestación de la licuación. Entonces, como pueden ver, la mayoría de data, de información, está para contenido de finos, diría, menores a 40% aproximadamente, que es esta data de acá. Y existe cierta data, sí, para contenido de finos mayores, pero es más limitada. Entonces, si ahora ustedes lo ven en términos del CPT, un índice muy usado en base al CPT es el I sub C. El I sub C en inglés se le conoce como el Soil Behavior Index, que es básicamente un índice para ver el tipo de comportamiento del suelo, ¿no?
Entonces, generalmente el valor de 2.6 se usa para delimitar un comportamiento de suelo, digamos, arenoso o tipo arenoso y un suelo tipo fino. Entonces, como pueden ver, también acá la base de datos que se ha usado, esta base de datos, dicho sea de paso, es la de Boulanger e Idris. Está dominada por información con un ISUB-C que es menor a 2.5, incluso menor al límite que tradicionalmente se usa, ¿no? Y por otra parte, el otro aspecto acá es que los métodos tradicionales, la mayoría de ellos han sido formulados para regímenes de esfuerzos que están aproximadamente menor, en este caso todos los casos menores a 150 kPa, ¿no? Estamos hablando más o menos de los 10 primeros metros de suelo aproximadamente, ¿no? Dependiendo de cuál sea el peso unitario, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes tienen ah, infraestructura en la industria minera, que es bastante activa en Perú, tienen ciertas, digamos, depósitos de relave, por ejemplo, donde tranquilamente van a estar pasando a esfuerzos mucho mayores a este límite, ¿no? Entonces, la pregunta, pues, que queda es apropiado aplicar, digamos, los métodos empíricos para estos casos. Y un ejemplo, digamos, bastante, entre comillas, obvio, es la industria minera, donde ustedes van a tener relaves que van a tener contenido de pinos bastante altos. El I sub C en muchos casos va a ser generalmente mayor a 2.6 y en algunos casos van a tener esfuerzos probablemente que van a estar, digamos, mucho mayores al rango que estoy mostrando aquí, ¿no? Entonces, la idea o la motivación acá es que, qué hacemos en esos casos, ¿no? Ahora, poquito también para introducir lo que significan los liquefaction o los índices de severidad de licuación. Eh, Esto está definido en este slide. Básicamente, digamos, el índice que se nota, que se usa es, o la nomenclatura que se usa es el LSI, que es básicamente una sumatoria de los factores de seguridad. Esta integral es solo una sumatoria y el Z indica una profundidad. El F es básicamente los factores de seguridad que ustedes tienen en profundidad. Y el W es una función que va, digamos, escalar ese factor de seguridad. Dependiendo de cómo esa función W se defina, van a tener índices de licuación distintos. Por ejemplo, el LPI es uno bastante tradicional y bastante famoso. El W, la función W se escala de esta manera, ¿no? Que básicamente les dice que inherentemente acá les está diciendo que si Z es mayor a 20 metros, pues esto ya no va a contribuir, ¿no? Entonces, recientemente han habido definiciones adicionales, por ejemplo, el LPI-ISH. El ISH acá está inspirado en el profesor Ishihara. Es básicamente, ustedes pueden ver los detalles en publicaciones de Brett Maurer en la Universidad de Washington y los detalles de la filosofía detrás del índice. Pero básicamente la idea es que esta función de, digamos, de peso está cambiando, ¿no? Y aquí tienen otra que es el LSN, que está en función de las deformaciones volumétricas y nuevamente el factor de escalamiento cambia, ¿no? Entonces, son solamente opciones, digamos, distintas. Ahora, aquí, simplemente para reforzar la idea, la gráfica que ya les había presentado está mostrada acá en términos de histogramas, ¿no? Entonces, pueden ver la idea es la misma, ¿no? El mensaje es el mismo, que la data en contenido de finos, digamos, altos es limitada, la data en I sub C altos es limitada y lo mismo en términos de esfuerzos. Entonces, qué es lo que sugerimos hacer en este caso? Esto está, por cierto, los detalles de esto están publicados en un paper en el journal del SDE, que es el Soil Dynamics and Earthquake Engineering. La idea es la siguiente. La idea es, y esto de aquí fue básicamente los pasos iniciales para poder desarrollar esto como un marco para formular distintos procedimientos. Entonces, la idea en estos pasos iniciales es la siguiente. Primero, no hagamos nada con la demanda. Vamos a mantener la demanda tal cual.
es el CSR, no lo hemos cambiado, es tal cual. Ahora, cuando estimemos la resistencia en función del parámetro de estado. Y el parámetro de estado es básicamente un índice que se usa para describir, digamos, el comportamiento de un suelo, en este caso, de un material, ¿no? Entonces, si ustedes conocen las propiedades mecánicas de un material y conocen el parámetro de estado, en teoría, la idea dentro de la mecánica de mecánica de suelos de estado crítico es que ustedes pueden predecir el comportamiento. Entonces, básicamente lo que dijimos es, ok, estimemos el parámetro de estado en función de información que podemos colectar de campo, el Q, el BQ y el Gmax. Esta es información que se puede colectar de ensayos de CPT e información que podemos, digamos, estimar de laboratorio, que son las propiedades mecánicas que se listan acá, como el MTC, que es básicamente otra forma de decir ángulo de fricción, el N, que básicamente está relacionado a la capacidad que tiene un suelo, digamos, de hacer un balance entre resistencia y cambio de volumen, este parámetro chi aquí, que está relacionado básicamente a qué tanto un suelo, digamos, puede ganar resistencia en dilatancia. Y estos dos parámetros son los de la línea de estado crítico y este simplemente es el confinamiento. Entonces, otra motivación para tener esta, digamos, esta forma funcional es el hecho de que la licuación estática generalmente usa estos parámetros de aquí. Entonces, la idea era relacionar, o es relacionar el CRR con ese parámetro de estado. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo obtenemos ese parámetro de estado? Entonces, hay métodos en la literatura para obtener ese parámetro de estado, como por ejemplo el método de Robertson, que es bastante usado en la práctica, o el método de Pewells, que es ciertamente bastante usado también en ingeniería de relaves, o el método propuesto por Bing y Jeffries. Y hay otra familia de métodos que están basados en, digamos, simulaciones de expansión de cavidad, que es bastante típico en geotecnia, sobre todo para interpretar ensayos de CPT o incluso en diseño de fundaciones con pilas o con pilotes. Y algunos de ellos están basados en formulaciones de elementos finitos, ¿no? Entonces, la idea es que una vez que se estime el parámetro de estado, el CRR se estimará o se evaluará en función de ese parámetro de estado. Y luego, después, el factor de seguridad se calculará de una forma similar, es decir, el CRR entre el CSR y luego se calcularán los índices de licuación de manifestación de licuación. Ahora, en este caso, debido a que esto está basado en conceptos de teoría de estado crítico, no existe el concepto de contenido de finos en teoría. ¿Por qué? Porque la influencia del contenido de finos está reflejada en los parámetros mecánicos. Eh, por otra parte, tiene mayor poder o al menos la expectativa es que tenga mayor poder de extrapolación, porque básicamente al tener digamos, el marco de la teoría mecánica de suelos de estado crítico, la extrapolación se realizará dentro de ese marco, ¿no? Y lo último es que tiene capacidad de regionalizar. Por ejemplo, ahorita lo que se hace en la ingeniería práctica se usan métodos, qué sé yo, se usa, por ejemplo, el método de Boulanger-Idris o el método de Robertson o algunos otros que existen en la práctica para evaluar el factor de seguridad, pero obviamente esos métodos no han sido particularizados al sitio donde ustedes están haciendo la evaluación, ¿no? Esos métodos han sido generados con data de muchos lugares y propiedades de materiales que no necesariamente son, digamos, dependientes o reflejan las propiedades que ustedes tengan en el lugar donde están haciendo la evaluación. Entonces, tiene también ese poder, digamos, de regionalizar cosas o particularizar cosas, ¿no? Entonces, ahora, un poquito expandiendo más el tema de la estimación del parámetro de estado, porque eso va a ser fundamental para estimar la resistencia. Y esto de aquí es, digamos, bastante, entre comillas, común en proyectos de ingeniería de relaves, por ejemplo, donde la idea
es que cuando ustedes tienen la medida de un CPT, ustedes están colectando información en la resistencia de punta, en la resistencia del fuste y también en la presión de polo, ¿no? Pero esa es información que ustedes miden. Ahora, la pregunta es, ¿qué propiedades mecánicas llevan a que ustedes midan digamos, esos parámetros con el CPT? Entonces, ese es un problema inverso y ciertamente, digamos, tiene un símil con muchos problemas en geofísica, ¿no? Por ejemplo, en geofísica, cuando ustedes miden, por ejemplo, en el más W, ustedes miden una curva de dispersión y tienen que ver cuál es el perfil de velocidades de onda de corte que va con esa curva de dispersión, ¿no? Entonces, acá la idea es ver cuál es el parámetro de estado que va a ir de la mano con las medidas que ustedes tengan, ¿no? Y ese parámetro de estado tiene sentido de que dependa de las propiedades mecánicas del material y de las mediciones que ustedes vayan a hacer, ¿no? Entonces, una forma funcional bastante clásica para estimar el parámetro de Stock y está inspirada en ensayos de calibración de cámara, creo que esa sería la traducción más cercana. En inglés se le conoce como calibration chamber. Es básicamente esta forma funcional. Esta forma funcional de acá viene de digamos, de muchos ensayos que hicieron sobre todo en los 80 y en los 90 con cámaras de calibración en muchos lugares en el mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí es que derivaron muchas de las arenas famosas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en Italia hicieron muchos ensayos con el Ticino Sun, por ejemplo, ¿no? En fin, la idea es que ahora este parámetro de estado se relacionará a lo que uno mida en el campo, en este caso la resistencia punta normalizada, y otros dos parámetros K y M. Y estos dos parámetros K y M, pues dependerán de las propiedades mecánicas de los materiales que ustedes tengan. Entonces, al final, el problema inverso se reduce a estimar esos parámetros K y M, ¿no? Ahora, en el contexto digamos, de lo que se le llama el cavity expansion o expansión de cavidad, que es usado bastante, por ejemplo, como les decía, en diseño de pilotes, eh, la idea es representar la penetración del CPT por una cavidad que se va inflando, ¿no? Ahora, obviamente, esa idea, si bien es cierto, permite, digamos, ganar entendimiento, obviamente no refleja el problema de penetración estrictamente, porque el problema de penetración es mucho más complejo. Entonces, lo que se hace es, digamos, lo que uno estima del problema digamos, de la expansión de una cavidad, se escala para llevarlo a condiciones de campo. Y ese factor de escalamiento típicamente se hace en función de dos coeficientes, C1 y C2. ¿Ok? Entonces, esos son los ingredientes en general. Y ahora, la otra parte de los ingredientes es los parámetros mecánicos, ¿no? Entonces, les estaba diciendo que estamos hablando de un juego de parámetros mecánicos que son estos que están aquí. Esos parámetros mecánicos tienen un significado. Entonces, por ejemplo, dentro del marco de la teoría de mecánica de suelos de estado crítico, van a tener una línea de estado crítico y típicamente esa se va a definir con dos parámetros, la altitud de la línea y la pendiente. Típicamente van a tener una razón de esfuerzos en el estado crítico y esas típicamente se define como el MTC, ¿no? Ustedes pueden pensar en esto como el ángulo de fricción, básicamente. Después tienen digamos, la relación de estado y dilatancia, que esto es un concepto fundamental en mecánica de suelos que básicamente les dice que si ustedes tienen un parámetro de estado más negativo, tendrán una capacidad de dilatar el suelo más, ¿no? Y finalmente tienen propiedades, digamos, de rigidez donde básicamente, por ejemplo, aquí la rigidez está haciendo función del confinamiento y de la densidad, ¿no? Entonces, no voy a entrar a detalles de cómo estos parámetros son estimados por tiempo, pero son, digamos, dentro de la ingeniería de relave, por ejemplo, es bastante común estimarlos para propósitos de evaluación estática. Y como había mencionado al inicio, ahora la idea acá es también usarlos en la ecuación cíclica, ¿no? Entonces, otro concepto que hemos usado es, quizás déjenme primero presentarles acá la información de la data que vamos a usar y luego voy a introducir
el concepto para evaluar los modelos. Hemos hecho una evaluación de este marco usando la data digamos, de casos históricos de Nueva Zelanda. ¿Por qué elegimos la data de Nueva Zelanda? Porque es bastante numerosa, ¿no? Hay aproximadamente unos 50.000 CPTs y, digamos, ustedes pueden acceder de forma ciertamente libre, creo que tienen que crear un usuario, etcétera, etcétera, pero el acceso es público, ¿no? Entonces, el otro aspecto interesante para esta data de CPT es que hay, digamos, información en la manifestación de la licuación a lo largo de los distintos terremotos, a lo largo de los distintos eventos sísmicos. Entonces, este grafiquito de acá simplemente está mandando esa idea de que existe la información de clasificación de la severidad de la ecuación y también se tiene o se puede estimar, digamos, la demanda sísmica, porque se tienen, digamos, equipos acelerométricos y demás que más o menos nos dejan tener ese estimado. Lo segundo es, en el paso 2 de la aplicación del marco que estamos proponiendo, como les mencioné antes, la idea es estimar el parámetro de estado. Entonces, la estimación del parámetro de estado se realizará de esta manera, con esta ecuación de aquí, con estos parámetros K y M, que serán estimados a su vez en base a distintos procedimientos. Entonces, como queremos que esto sea práctico, lo que hicimos es evaluar el K y el M en base a ecuaciones que sean muy fáciles de ser usadas en la práctica, ¿no? Porque si no sería un poco difícil, digamos, pedirle al ingeniero que haga calibraciones específicas en cada proyecto. Muchas veces la información simplemente no está disponible. Entonces, lo siguiente es la curva de la ecuación. Entonces, para la curva de la ecuación, simplemente usamos una propuesta de Jeffries que se basa en casos históricos de Moss y los casos históricos de clase A. Pueden ver ustedes los detalles en Moss 2003 y simplemente se usó esta curva roja. Entonces, el paso 3 es ir, digamos, en cada uno de los CPTs. Tenemos, como les dije, en la base de datos aproximadamente 50.000 CPTs que hemos evaluado, digamos, individualmente y hacer evaluaciones de factores de seguridad de la ecuación usando el paso 2 para cada uno de esos CPTs. Y luego, en base a esa información, estimar los índices de manifestación de la ecuación y pues tendremos distribuciones o casos donde haya licuación y donde no haya licuación, ¿no? Y para cada uno de esos casos tendremos un valor del índice de manifestación de licuación. Entonces, ahora la idea es, para cada uno de estos casos, en base a la base de datos, queremos separar los casos donde, digamos, queremos encontrar métricas que nos separen de la mejor manera posible los casos de licuación, de manifestación de licuación, de los casos que no tengan manifestación de licuación. Entonces, para hacer eso, usamos una metodología de Machine Learning que se llama, son curvas, en inglés es Receiving Operating Curves, que serían curvas supongo, de recibir y operación. Esa es la mejor traducción que se me ocurre. Y la idea es que esas curvas básicamente van a estar mirando, digamos, a la tasa de predicciones positivas. En otras palabras, cuando un método predice la ecuación y hubo realmente la ecuación, esos son los true positive o los valores positivos reales. Y va a mirar también a la tasa de falsos positivos, es decir, un caso donde un método dado prediga la ecuación, pero en realidad no hubo la ecuación. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de este método digamos, el ROC. Entonces, en base a eso, lo que hemos hecho es, para todas estas opciones de aquí, déjenme ir acá de vuelta, para todas estas opciones de aquí, que son, digamos, los métodos directos, los métodos basados en expansión de cavidad y los métodos basados de expansión de cavidad con parámetros calibrados, que son, digamos, una contribución del estudio, como voy a estar hablando en breve, hemos evaluado digamos, el performance de cada uno de esos métodos. En ese sentido, algo más que no he dicho y debería de decir es que
cuando uno va evaluando estas tasas, esas tasas positivas estas tasas de falsos positivos y de positivos verdaderos, por decirlo así, uno va generando curvas. Y estas curvas nos sirven para medir, digamos, el poder de clasificación de un método. Si la curva está más cercana a la parte izquierda, digamos, es un modelo perfecto. En otras palabras, es un modelo que siempre puede diferenciar los casos de la ecuación de aquellos casos que no tengan la ecuación. Por otra parte, si la curva no es curva, sino es una línea que está partiendo, digamos, este cuadradito en dos, pues diremos que ese método es muy malo y porque básicamente nos da una clasificación, digamos, random, ¿no? Entonces, hay una métrica que se define que se llama AUC, que significa en inglés es el Area Under the Curve, que es básicamente el área debajo de estas curvas. Mientras más grande sea esa área, el método es más robusto. Entonces, lo que hicimos es usar diferentes métricas de manifestación de la ecuación, como el LPI, el LPI y el LSN, y usar diferentes métodos, digamos, para evaluar la ecuación y obtener esas curvas. Entonces, en cada uno de estos ploteos, el TPR en inglés significa el True Positive Ratio, en otras palabras, la proporción de casos positivos cuando se ve la ecuación, y lo que está en el eje X es el False Positive Ratio. Entonces, para cada punto, como sabemos si hay o no la ecuación, podemos calcular esas proporciones. ¿Ok? Entonces, pero no es el propósito, digamos, de la charla entrar en los detalles del método en sí, pero el propósito es más mandarles el mensaje de lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí enfoquémonos por ahora simplemente en el LPI, porque el mensaje con las otras métricas va a ser bastante similar. Entonces, acá están viendo ustedes varias curvas. Están viendo, por ejemplo, la curva de Boulanger-Idris 2016. Este es un método empírico de bastante, digamos, uso en la práctica. Y ustedes están viendo esta curva que se genera a partir del método, es la curva negra acá. Y en otros colores están viendo las curvas generadas, digamos, con procedimientos dentro del marco que estamos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, esta curva azul será basada en Bean y Jeffries, esta curva naranja será basada en Robertson 2010 y la curva, digamos, naranja será basada en Peebles. Eh, la primera observación es que estos métodos, digamos, basados en conceptos de mecánica del suelo de estados críticos, en el caso de Nueva Zelanda, tienen un desempeño bastante similar. Estas curvas están bastante similar a estas curvas de un método empírico, ¿no? Un método empírico que, dicho sea de paso, ha sido desarrollado con cantidad significativa de data en Nueva Zelanda. Y en el caso de estos métodos, no han sido entrenados específicamente para el caso de Nueva Zelanda, sino, digamos, simplemente estiman el parámetro de estado en base a correlaciones del CPT, o sea, son súper fáciles de ser usados. Entonces, el mensaje es más o menos similar con algunas variaciones en el caso de las otras métricas. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos, digamos, a otros métodos de estimación? Y acá hemos dejado el Robertson 2010, pero acá estoy agregando otros tres métodos. Estos dos que se basan en la teoría de expansión de cavidad y son empujados por Jeffries digamos, colaboradores. Y el último, que es un método reciente que ha sido propuesto por Mason Gafasi. Entonces, lo que vemos es que, dicho sea de paso, este método en la línea roja está basado en simulaciones con elementos finitos. Entonces, la curva naranja, la de Robertson, y la roja están ciertamente cercanas a la curva de Boulanger-Idris. Entonces, más o menos, digamos, desde un punto de vista práctico, no muchas diferencias. Sin embargo, si empiezan a ver las otras curvas, la morada y la azul, que son propuestas de Jeffries, ahí sí ya se empieza a ver una diferencia significativa, sobre todo para el caso de esta curva de acá que fue propuesta por Shadron Jeffries. Entonces, básicamente el mensaje que esto nos está mandando es que para el caso de Nueva Zelanda, digamos, el desempeño de estas curvas basadas en expansión de cavidad
es inferior a el método de Robertson y también a un método basado en elementos finitos, ¿no? Y el mismo mensaje se puede ver con las otras curvas. Y básicamente la razón o una de las posibles explicaciones es porque pues un método de expansión de cavidad tiene limitaciones, a pesar de que digamos en muchos contextos se definen a estos métodos como digamos el gold estándar, al menos en ingeniería de relaves, pues ciertamente tienen limitaciones, al menos en el contexto que estoy discutiendo acá, ¿no? Entonces, lo que hicimos, debido a que pues, estos métodos tal cual no están trabajando, digamos, al menos al mismo nivel de otros, es propusimos, digamos, un proceso de optimización para, digamos, refinar esos métodos. Entonces, ese proceso más o menos se está mostrando acá, pero en corto lo que hicimos fue, no sé si recuerdan, déjenme volver acá que les mencioné que cuando uno estima el parámetro de estado, uno tiene estos factores de escalamiento, el C1 y C2. Entonces, en palabras simples, lo que hicimos es generar una grilla de valores de C1 y generar una grilla de valores de C2 y hacer repetir todos estos pasos que he estado describiendo y simplemente plotear, digamos, generar un mapa donde podamos ver para qué combinación de esos factores C1 y C2 se tiene, digamos, mayores valores para el parámetro AUC. Recuerden que el parámetro AUC es el área debajo de la curva, ¿no? Entonces acá lo que están viendo es justamente el ploteo en este mapa de color de ese parámetro AUC y lo que esto nos permitió es simplemente optimizar esos valores de C1 y C2. Y los valores finales optimizados fueron, digamos, 1 y 1.9. Y luego lo que hicimos fue básicamente usar esos valores optimizados y lo que pueden ver ustedes acá es el resultado, ¿no? Por ejemplo, esta curva verde es la resultante con los valores optimizados y las otras curvas acá son, digamos, las propuestas en trabajos anteriores relacionados a cavity expansion. Entonces pueden ver que la curva verde es una mejora significativa y por otro lado, esa curva verde ahora se desempeña de forma, digamos, comparable a, por ejemplo, el método de Boulanger e Idris y a los otros métodos que estaba hablando. Ahora, digamos, el beneficio de esto es que este método de acá está formulado en base a parámetros mecanísticos. Está formulado en base a parámetros mecanísticos que ustedes pueden obtener del CPT. Entonces, ya ciertamente no tiene, digamos, una naturaleza totalmente empírica, sino tiene una naturaleza mecánica donde el beneficio principal es que ahora se puede aplicar a distintos tipos de materiales, no necesariamente a aquellos que hayan sido usados para formular los casos históricos, ¿no? Y por otra parte, se puede también, digamos, calibrar o particularizar para su proyecto, ¿no? Para el proyecto particular donde ustedes estén viendo. Este es simplemente un cuadrito donde ustedes pueden ver los detalles en el paper y pueden ver acá distintas métricas y tenemos una discusión detallada en el paper. Voy a pasarme esto simplemente por cuestiones de tiempo. Y les voy a mostrar muy rápidamente, digamos, la aplicación de este, digamos, marco para un caso histórico en California que ocurrió después del terremoto de Loma Prieta. Este fue un caso muy, muy interesante al cual tuvimos acceso. Y digo interesante porque hay data de CPT antes del terremoto de Loma Prieta, después del terremoto de Loma Prieta. Por contexto, el terremoto de Loma Prieta fue en 1985. Entonces había data de CPT antes, había data de CPT después, y de forma muy interesante hay data de CPT, digamos, colectada en los últimos 20 o 30 años, hasta 2019. Entonces, Langan fue digamos, la compañía que estuvo, digamos, a cargo de colectar mucha de la data y básicamente ellos vinieron con nosotros y nos preguntaron, oye, ¿qué podemos hacer con esta data? Porque era una data bastante rica, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue aplicar digamos, el marco. Esto también está publicado en otro paper si quieren ver los detalles. Y acá de forma muy general les muestro la estratigrafía. Esto es típico en California.
donde existe, digamos, una capa densa en la parte superior, luego se tiene, digamos, intercalaciones de otros materiales, se tiene, digamos, el llamado, la arcilla, se le conoce como la arcilla de la bahía, esa sería, creo, la traducción, y hay una componente que es joven y una componente que es un poco más vieja, que se le conoce como el Pleistocene Baymat, y acá tienen una unidad de arenosa también. Entonces, esa es la característica general. Algunos aspectos interesantes es que cuando comparamos data de CPTs antes y después del terremoto, acá pueden ver, por ejemplo, 1984 y 1989, las tendencias no eran ciertamente únicas. En algunos casos, aparentemente hay cierto incremento de resistencia, pero en otros casos es lo opuesto, ¿no? Entonces, el hecho de los efectos de fábrica y cómo un terremoto cambia la resistencia después de que ocurra no son tan simples, ¿no? Pueden ir en bastantes direcciones. Lo siguiente que hicimos es, digamos, Langan nos proporcionó materiales, y pues esos materiales los ensayamos en el laboratorio y simplemente diré que obtuvimos las propiedades mecánicas para ese material y hicimos un ajuste de un método de inversión, que es el método de Peebles, para reflejar las características de nuestro material de mejor manera. Este ajuste es básicamente el paso 2 que estaba hablando antes, donde uno estima el parámetro de estado en función de la data de CPT de campo, ¿no? Y en base a eso formulamos nuestro procedimiento de inversión y luego lo que hicimos, esto es simplemente data adicional, digamos, del CPT. Ustedes pueden ver la variabilidad de estos materiales en cuanto a parámetros de estado. Este simplemente es un cuadro donde estoy mostrando la variabilidad de los materiales. Eh, la interpretación de data de CPT es muy rica porque les puede dar este tipo de, digamos, evaluaciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es imposible hacer esto con CPT al nivel, con SPT, perdón, al nivel de lo que se hace con el CPT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Pues en el terremoto de Loma Prieta, lo bueno es que hay, digamos, un registro en roca y hay un registro, digamos, en la parte superior de un perfil que licuó, ¿no? Entonces, eso se ve, por ejemplo, aquí en la parte superior. La gráfica naranja es el, digamos, el registro en roca y la gráfica negra es el registro en la parte superior del suelo que licó. Y ustedes pueden ver la elongación de periodos acá, ¿no? Se nota bastante, de forma bastante fácil. Entonces, con ese registro obtuvimos, digamos, una variación del CSR que se nota acá y luego usamos digamos, el cuadro de la ecuación que les dije anteriormente, que era el paso 3 si no me equivoco, y en base a eso evaluamos, digamos, los valores de CSR y de CRR y pudimos básicamente concluir en un caso de, digamos, de licuación, que era para una de las unidades, y el otro caso de no licuación para la otra unidad, ¿no? Donde en este caso toda la evaluación se realizó en términos de parámetros mecanísticos, ¿no? Entonces, nuevamente pueden ver los detalles en los papers que hemos publicado. El propósito de esta charla no era realmente entrar a todos esos detalles, creo que no tenemos el tiempo para hacerlo, pero principalmente mandarles el mensaje de que podemos usar conceptos, digamos, de teoría de mecánica de suelos de estado crítico para avanzar la evaluación de la ecuación cíclica, lo cual, desde mi punto de vista, tiene en particular bastante mérito para materiales que no han sido usados en formular métodos, digamos, tradicionales, ¿no? Y dentro de la práctica en Perú tiene, por ejemplo, muchísima relevancia desde mi punto de vista para proyectos de relaves donde generalmente se tiene esas características, ¿no? Entonces, aquí simplemente haciendo un resumen, primero que nada, la motivación fue el, digamos, el contraste que existe en la práctica para evaluar la ecuación estática y cíclica. Entonces, la pregunta natural es, ¿por qué usar filosofías distintas? Tratemos de sacar lo mejor de cada una de ellas, juntémosla y creo que de esa manera podemos avanzar el estado de la práctica, ¿no? Lo segundo es que el marco de la mecánica de suelos de estado crítico tiene el potencial para poder, digamos, lidiar con limitaciones en métodos completamente empíricos, ¿no? Por las razones que he discutido dentro de la charla.
Lo que hemos hecho en cuanto a este marco es evaluarla con una gran cantidad de CPTs de Nueva Zelanda y hemos mantenido la evaluación de los CPTs completamente, digamos, sencilla, de tal manera que los pasos puedan ser realizados de forma fácil en el contexto de, digamos, proyectos típicos. Es tal cual evaluar un CPT como lo hacen en la práctica, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que hemos encontrado es que el método es bastante, o el marco, perdón, es bastante prometedor, porque básicamente en el contexto de Nueva Zelanda, el desempeño del método ha sido comparable a métodos tradicionales, y resalto ahí que esos métodos tradicionales han sido entrenados con mucha data de Nueva Zelanda, y sin embargo el método, perdón, el marco aplicado es genérico, ¿no? Y tiene el potencial de ser, digamos, de particularizar evaluaciones a proyectos específicos, lo cual, por ejemplo, en mi experiencia, es algo que muchas veces se requiere para proyectos en la industria minera, ¿no? Pues con eso finalizaré y, Luis, ahí nos podemos mover a las preguntas si es que hay alguna pregunta. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por la excelente ponencia que nos has compartido. Bien, pasemos entonces a las preguntas. No sé si alguien de los presentes tiene alguna consulta, quiera de repente activar su micro o tal vez dejarla en el chat. ¿Alguna consulta por ahí? Mm. Bien, parece que no hay consultas, todo quedó muy claro. Bien, nuevamente, Jorge, te agradecemos por tu tiempo. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta primera charla del año junto con la Apgeo. Eh, Bien, nosotros